Hola mis queridos amigos de la comunidad de Humos al Viento, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra entrega de este canal. Hoy voy a dar cumplimiento a lo que había ofrecido en el último video, que es hablar justamente de la carga de la pipa y del encendido de la pipa. Es verdad que hoy en día ya en el YouTube, en este gran mundo del YouTube, hay una cantidad de videos explicativos sobre este tema. Recuerdo que cuando yo empecé hablando de esto hace 10 años ya, casi no había nada en español al menos que explique la forma de cargar y de encender la pipa. Sí, muchos videos en lengua inglesa, videos americanos sobre todo, de gente que explicaba y muy bien sobre este tema. Pero claro, en español no había demasiada oferta, digamos, de contenido. Y cuando yo lo hice, pues creo yo que era de los pocos espacios donde se podía hablar de este tema. Hoy en día, afortunadamente, hay muchos y muy buenos videos donde uno puede encontrar este mismo tipo de material. Así que el reto que tengo hoy es distinto al que yo tenía hace 10 años. Hoy hay muchos buenos ejemplos de queridos amigos youtubers que han hecho justamente este ejercicio para ayudar y apoyar a la comunidad de pipa fumadores nuevos que hay en el mercado hoy en día, ¿no? Así que para mí el reto ahora mismo es grande, pero como ya saben ustedes, yo lo hago siempre desde mi óptica, desde la forma como yo lo hago, como yo lo he practicado desde hace ya casi 15 años que fumo, y es la forma como a mí me gusta hacerlo y me ha dado resultados. Y yo me permito compartir con todos ustedes, queridos amigos, esta forma de hacer tanto la carga del tabaco en la pipa como de encender mis pipas. Y les doy mis criterios y mis fundamentos, digamos así, aprendidos a través del tiempo en la experiencia maravillosa y el camino maravilloso de fumar en pipa. Así que vamos a ello. Este video va a estar dividido en dos partes. La primera, que es la carga del tabaco, y luego iremos entonces con el encendido de la pipa. Así que siéntense, tomen una pipa, un café y ojalá disfruten de este espacio. Vamos a ello entonces. Y bueno, mis queridos amigos, como decía, pues esta es la parte en la que vamos a ver el tabaco previo a la carga en la pipa. Es importante, como decía, entender la estructura del tabaco y cómo viene, dependiendo del tipo de labor que tengamos entre manos. Puede ser este, por ejemplo. He cogido nuevamente el caso del Capstan azul, que es un flake, como ustedes ya vieron anteriormente. Un tabaco que es justamente el que había hecho la revisión del Ellipsis Flake, que como se puede ver es básicamente un broken flake. Yo le tengo ya pasado un bote de cristal a este tabaco y he dejado algo más para consumirlo y lo demás está guardado, ¿no? Entonces, como se puede ver, pues es un broken flake que bien podríamos cargarlo directamente en la pipa o bien desmenuzarlo, y eso es justamente de lo que vamos a hablar. Aparte de eso también hay, como ustedes saben, pues otros tipos de tabacos y otros tipos de corte, como por ejemplo este Mac Baren, que es un rico tabaco, el Mac Baren, perdón, el Scottish Blend, o el Mixture Scottish Blend, que es un tabaco clásico de Mac Baren, que viene también presentado en pouch. Hay también obviamente en latas de 2 onzas y de 4 onzas. Entonces el tabaco viene presentado tal que así. Digamos que esto no llega a ser, bueno, si lo vemos con un poco de imaginación, probablemente vamos a ver ribbon, pero es en realidad una suerte de broken flake también este tabaco, que hay que, antes de fumarlo, siempre desmenuzarlo un poquito para darle homogeneidad, al tabaco. Entonces,
justamente en este apartado de la preparación y de la carga del tabaco en la pipa, vamos a ver entonces cómo el caso de un flake se convierte en un tabaco, en una suerte de tabaco suelto o una especie de ribbon para poderlo cargar previamente a la pipa. Hay que decir, ciertamente, como yo he venido insistiendo en otros videos que he hecho, que al tabaco normalmente no importa cuál sea, y también, bueno, dependiendo un poco del nivel de humedad que tenga, es preferible dejarlo orearse por lo menos una media hora, 40 minutos. Este, por ejemplo, es un tabaco que está húmedo, ¿cómo se llama? Capstan azul, está húmedo. Como les había mostrado, es un bonito flake, ¿no? Un bonito flake. Y bien podría ser que se cargue directamente en la pipa o desmenuzarlo para poderlo cargar a la pipa. Para el ejercicio de ver cómo vamos a cargar nuestros tabacos en la pipa, he cogido estas dos pipas, una de maíz, que es una bonita pipa a la cual le he puesto desde hace algún tiempo una boquilla de la misma Missouri Meerschaum. Esta boquilla en realidad es de la Freehand, pero hace muy bonito juego con esta pipa, que es en realidad una suerte de póker, que es una versión hecha por los Dagner de Estados Unidos con la Missouri Meerschaum, que es una pipa muy bonita. Y luego también tengo aquí, para mostrar quizá otro tipo de carga de tabaco, esta pipa de la Bruken, que es en realidad una Bruken Bruselas Rioja, lisa. Es una muy bonita pipa también. Entonces he cogido estas dos pipas para hacer este ejercicio de la carga del tabaco. Bien, vamos entonces con este flake en primera instancia. Decía yo que para poder cargar el tabaco en la pipa, lo podemos cargar directamente como un flake doblado para poderlo cargar dentro de la pipa, o bien desmenuzarlo. Y ojo a este tema, es un tema importante decir que mientras más oficio y más experiencia vayamos adquiriendo, va a ser más fácil manejar este tipo de tabaco para poderlo entorchar directamente y cargarlo a la pipa. Yo recomiendo que en primeras instancias y la primera etapa del aprendizaje, este tipo de tabaco, que lo podemos tener sin ningún problema, en la medida que sea lo más natural posible, desde luego que no sea un tabaco demasiado fuerte, porque hay tabacos que vienen presentados en este mismo tipo de corte, pero que son sumamente potentes. Al principio, sobre todo, aquellos pipafumadores novatos que no han experimentado el rigor de un tabaco fuerte con buena cantidad de nicotina, mejor empezar con un tabaco lo más natural posible, ¿no? Entonces, esta es una muy buena opción, como ya había dicho anteriormente. Vamos a proceder a desmenuzar este tabaco. Es algo realmente muy sencillo, que hacemos de simplemente doblarlo, ponerlo en la palma de la mano y vamos a hacer un ejercicio circular presionando el tabaco suavemente para romper la estructura del flake, ¿sí? E ir desmenuzando el tabaco, ir rompiendo el tabaco. Al final, entonces, vamos a tener algo como esto. Pensemos que esto se convierte finalmente en una suerte de ribbon. Como se puede ver, hay unas hebras, porque finalmente hay que decir que los flakes están compuestos por tabaco usualmente en corte ribbon, que es presionado en bancos, como había dicho anteriormente, y se presiona muy fuerte para lograr tener estos bloques de tabaco que luego con una cuchilla muy fina se la pasa y se la va cortando en flakes. Y es así como vienen estos tabacos de este Capstan azul y otros, ¿no? Entonces, hemos logrado ya romper la estructura de ese flake para obtener este tipo de corte, que es, como se puede ver, no sé si sí, se puede ver, son ribbons, básicamente, ¿sí?
Primera etapa entonces o primera parte de esta preparación cumplida. Así o en el mismo flick podemos dejarle descansar unos 20 minutos, 30 minutos, dependiendo, esto va a depender de la cantidad de humedad que tenga el tabaco. Hay tabacos a los que les podemos sentir simplemente con el tacto. Si está frío, si tiene una especie de humedad, es porque el tabaco está de hecho húmedo. O si es que está un poquito más bien seco, está a temperatura ambiente, digamos, dentro de la lata, es porque probablemente ya está en condiciones de simplemente desmenuzar el tabaco y cargarlo en la pipa. Listo, primera parte entonces realizada. Ahora bien, ¿cómo cargamos el tabaco en la pipa? Y a este respecto hay muchas formas de hacerlo. Hay diferentes formas, cada quien ha descubierto su propio método, cada quien de los métodos tradicionales o de los métodos convencionales que existen ha desarrollado su propia forma de cargar el tabaco. Y yo aquí, como dije anteriormente, al inicio de esta entrega, hay muchos videos ya y se han explicado, creo yo, con bastante detenimiento todas estas técnicas. Yo voy a dar mi interpretación y cómo lo suelo hacer yo. Yo, dependiendo del momento, del ánimo, inclusive de las ganas y de la paciencia que tenga en ese momento para fumar, y dependiendo también del corte del tabaco, puedo hacer la carga de diferentes formas. Una de ellas, o la más usada por mí, la que más empleo, es ir haciendo lo que yo llamo la lluvia de tabaco, ¿sí? Es tomar una cantidad de tabaco y dejar caer en el hornillo, y con golpecitos en la cazoleta voy haciendo que el tabaco que he lanzado, ese primer pellizco de tabaco que he lanzado, vaya depositándose lo más uniformemente posible en el fondo del hornillo. Luego tomo otro poco y hago lo mismo. Luego otro poquito y hago lo mismo. Y ahora, con el dedo, con el que prefieran, o bien con un atacador, podemos ir presionando un poquito el tabaco en el fondo del hornillo. Yo prefiero usar el dedo porque de esa forma puedo sentir la presión que hay dentro del hornillo. Este punto es muy importante. Hay gente que simplemente ya con oficio toma el tabaco y carga grandes puñados, digamos, de tabaco, lo mete, lo que sobra saca y acomoda presionando con el dedo y ya sabe cuál es la consistencia del tabaco que desea mantener en el hornillo. Yo ahora prefiero que el tabaco en el fondo esté levemente presionado. Y en este sentido hay una norma, entre comillas, una norma que dice que la mejor técnica para cargar el tabaco de pipa es usar el método de los 3 tercios. El tercio inicial se ha de poner el tabaco y se ha de presionar con la misma fuerza con la que uno daría la mano a un niño pequeño. Ese es el primer tercio. El segundo tercio de la pipa se ha de cargar y presionar el tabaco como cuando uno daría la mano a una dama. Es decir, un poquito más fuerte, con un poquito más de fortaleza, sin excederse desde luego. Y el tercer tercio, vamos a suponer que es ahí, como cuando uno da la mano a un caballero, a un hombre, es decir, con un poco más de fortaleza. Esta es la lógica que se sigue usualmente, o sea, se ha seguido usualmente para cargar la pipa, ¿sí? Ahora bien, es importante que una vez que esté cargado el tabaco, vayamos haciendo una suerte de movimiento concéntrico
del tabaco dentro de la pipa, acomodando lo mejor posible e igualando la superficie de la última capa de tabaco que hemos acomodado. ¿Esto para qué? Para que a la hora de encender el tabaco, en lo posible, la brasa que se crea sea lo más pareja posible. Si bien es verdad que cuando encendemos el tabaco, normalmente al toque de la brasa el tabaco se encrespa, la hoja crece dentro del hornillo, fruto precisamente del encendido del toque de la brasa con la hoja y a una reacción térmica, ¿no? Es decir, encendemos el tabaco y se expande con el calor. Entonces, vamos a ver que el tabaco crece dentro del hornillo, sobre todo de la última capa, y eso precisamente es lo que genera que esa primera capa de brasa vaya luego contagiando el calor y la brasa a las siguientes capas de tabaco. Por eso es que es muy importante que el tabaco esté lo más parejo posible en cuanto a superficie, a nivel en la cazoleta. Ya luego, con la experiencia y demás, puedes cargar el tabaco como quieras. Tú ya tienes el sentido y el instinto para poder cargar el tabaco a tu manera. A eso iba yo cuando decía que cada quien desarrolla o ha desarrollado su propio método de carga. Este es, como digo, pues el método que yo más utilizo normalmente. Hay otros métodos que simplemente, como decía yo, se basan en tomar la funda del tabaco o donde vayamos. Normalmente solemos llevar, si salimos de casa o estamos por ahí, solemos llevar el tabaco en una funda. Lo que hace mucha gente es simplemente meter la pipa dentro del sobre y tomar una cantidad, hacer como una cuchara el tabaco y meter directamente el tabaco dentro de la cazoleta e ir presionando. A mí este método me gusta menos porque no da esa regularidad que a mí me gusta, a mí al menos personalmente me gusta obtener dentro del hornillo con el tabaco. Es decir, que el tabaco esté nivelado, que esté homogéneo y parejo, para luego ya poder tener una fumada regular, que el tabaco queme parejo. No sé si vieron lo que acabo de hacer, queridos amigos, pero es básicamente es lo que mucha gente hace, ¿no? Es decir, cuando va por la calle, qué sé yo, y está caminando y se empieza a cargar una pipa, simplemente no se para a cargar, sino que caminando saca el pouch, saca la pipa, mete la pipa dentro del pouch y pega uno o dos pipazos dentro de la funda de tabaco, carga, presiona con el dedo y vamos, ¿no? Eso ya lo da la experiencia, el oficio y finalmente el gusto de cada quien. A mí en lo personal, como digo, pues me gusta hacerlo de la forma que he anotado, ¿no? Que he dicho. Ahora, luego hay otros métodos que resultan muy interesantes, pueden ser más novedosos o más extraños, como quien dice, pero a mí me da muy buen resultado y que es el que se llama el método antigravitacional, que es tomar el tabaco que hemos desmenuzado en la mano y tomar la pipa de esta forma. Esto es un poco raro y no estoy recomendando que lo hagan. Si como experiencia, una vez que ya están enganchados en este hobby, en este arte, quieren intentarlo y quieren hacerlo, creo que les va a interesar y puede resultarles interesante y funciona, de verdad funciona. Entonces tomamos la pipa, presionamos ligeramente contra el tabaco y hacemos movimientos circulares del tabaco o contra el tabaco, digamos así. Parte se nos va a caer de la mano, evidentemente, pero como podemos ver, la otra parte ha entrado dentro de la cazoleta y luego pues con una ligera presión acomodamos el tabaco dentro de la pipa.
La virtud que tiene este método es que al momento de entorcharse el tabaco en la mano, va entrando como una especie de espiral, despacito, sin darle demasiada presión, y va acomodándose homogéneamente dentro de la pipa. Al menos esa es la experiencia que yo tengo. Y queda súper bien empacado, no presionado, no fuerte, y simplemente lo que hacemos luego con el dedo es acomodar el tabaco. Y realmente funciona. Para tabacos en ribbon, sobre todo, es un método que funciona muy, pero muy bien. A mí me gusta hacerlo cuando tengo, por ejemplo, un tabaco con ribbon largo. Me encanta porque es hasta divertido hacerlo. Así que más adelante, pues amigos, si es que ustedes se animan y quieren tener esa experiencia, lo pueden intentar y ya verán ustedes que es francamente divertido. Y además funciona. Ahora vamos a ver cómo haríamos si es que cargamos el tabaco directamente como flake dentro de la pipa. Aquí entran en juego algunos factores. El uno es el tipo de flake o el tamaño de flake. Normalmente el tamaño de flake varía de casa en casa. Hay flakes que pueden ser así, más o menos de este ancho, como son, por ejemplo, los flakes que vienen en los tabacos de Samuel Gawit. Pueden ser más largos y más o menos de este ancho. Hay otros como estos de Mac Baren, o los de Capstan, o flakes de Mac Baren y de otras casas que son más o menos de este ancho, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que conviene cuando cargamos el tabaco directamente como flake a la pipa es girar el tabaco, si queremos en este sentido, o bien en el otro sentido, es decir, así, longitudinalmente. Yo prefiero hacerlo longitudinalmente. Y luego hacemos como un rollito, como un bollito. En este punto lo que yo suelo hacer es hacer un movimiento como sacudiendo el tabaco un poquito entre los dedos para ir desmenuzándole ligeramente al tabaco. Y de ahí pues lo que hago es ya meterlo directamente a la pipa. En este caso, pues como vemos, este es un flake ancho, grande, que para el tamaño de pipa que tengo es demasiado grande, digamos así, demasiado voluminoso. Si veo que no me entra todo el tabaco, pues simplemente lo retiro y empiezo a sacar un poquito, por ejemplo. Lo que hago es retirar esta parte de tabaco, lo dejo aparte para complementarlo si es que es necesario. Reducimos así el volumen o la cantidad de tabaco que hay y el resto pues lo encajamos. Este método de carga del tabaco es uno de los métodos quizá más antiguos de carga del tabaco, porque recordemos que antaño muchos tabacos, sobre todo los famosos Navy Flake, los Navy Flake eran tabacos que servían para trasladar las grandes distancias, usualmente en barcos. Y lo que hacían es básicamente meter el tabaco de esta forma en grandes cantidades, embebidos, por ejemplo, en ron para mantener o conservar el tabaco. Lo que daba resultado a un tabaco apelmazado, grueso, más o menos con la estructura de un flake, que la gente hacía un montoncito y cargaba en la pipa de esta forma. ¿Por qué hacían esto? Obviamente lo hacían porque, por un lado, duraba más la fumada, porque obviamente un tabaco prensado en la pipa dura mucho más, se consume más lentamente, y además, una vez encendido el tabaco, lo que sucede es que, imaginémonos entonces en un barco en alta mar, con vientos, a veces vientos muy fuertes, la pipa prendida, si es que el viento está soplando, probablemente apaga la pipa o bien no permite fumar un tabaco un poco más suelto. El tabaco prensado de esta forma, una vez encendido, se mantiene encendido.
Este era el concepto o el principio que usaban los marineros de antaño para fumar el tabaco. De ahí viene el nombre de Navy Flake. El Navy Flake es normalmente un tabaco en tipo flake, obviamente, pero que ha sido sometido a la presencia de un licor, de una bebida fuerte para conservarlo. Hoy en día los formatos o los tipos de tabaco Navy Flake que hay se elaboran para darle un carácter un poco alcohólico a cierto tipo de tabacos, ¿no? Hay varios tipos de tabacos de diferentes casas, sobre todo americanas, que mantienen ese concepto de el tipo de tabaco en Navy Flake, que tiene un pequeño acompañamiento de ron, brandy, whisky, que son tabacos normalmente, perdón, que son alcoholes normalmente utilizados para hacer este tipo de tabacos, los Navy, las labores tipo Navy, ¿no? Esto es en cuanto a la carga del tabaco, ya sea en su versión flake o ya sea en su versión desmenuzada. Luego, indagando, y ustedes van a poder encontrar algunas variaciones o versiones distintas de carga del tabaco. Aquí no tenemos en este momento, por ejemplo, el tabaco en rodela o en coin o las pequeñas moneditas de tabaco, pero procedemos exactamente de la misma manera. Ahora, con este concepto o este principio, lo que voy a hacer es voy a cargar este tabaco que está suelto aquí. Voy a volver a cargar según mi gusto y la forma como yo lo suelo hacer. Voy a volver a cargar este tabaco porque luego de esto, como decía, pues vamos al encendido del tabaco. ¿Cómo hacemos para encender la pipa y empezar esas primeras fases de la fumada en nuestras pipas con nuestro tabaco? Voy cargando, voy presionando suavemente, voy haciendo ese acomodo del tabaco que yo decía con el pulgar, metiendo un poquito la punta del dedo y presionando suavemente, dándole homogeneidad a la superficie del tabaco que está depositado. De esta manera, como digo, garantizamos que el tabaco queda plano y con una superficie homogénea dentro de la pipa. ¿Es esto necesario? Probablemente no, pero a mí me gusta hacerlo. De esta forma me siento, digamos así, más cómodo y yo siento, en lo personal, es mi experiencia personal, siento que la quema del tabaco es más homogénea y siento que la fumada es mucho más pareja y la disfruto más. Entonces así queda. Un tema importante que hay que decirlo. ¿Hasta qué punto hay que cargar el tabaco en la pipa? Hay que tratar de cargar, si quieres fumar, dependiendo obviamente de las ganas que tengas, del tiempo que tengas, puedes cargar media pipa, un tercio de pipa, 3/4 de pipa o una pipa completa, pero en todo caso nunca recomiendo cargar hasta el borde de la pipa. ¿Por qué razón? Porque el momento que prendemos el tabaco, como dije anteriormente, el tabaco se va a encrespar. Con la brasa el tabaco se prende, crece y en ese crecimiento, en esa salida del tabaco del hornillo, lo que hace es pegarse al borde de la pipa y quema el borde de la pipa. Mientras más cerca estemos de la superficie del tabaco, perdón, del hornillo, del borde del hornillo, más riesgo hay de que quememos el borde del hornillo. En esto hay que tener cuidado y hay que tener la precaución de no cargar hasta el tope, porque no es necesario tampoco. Hay que entender que una fumada de pipa completa no quiere decir colmar el tabaco en toda la pipa, sino hay que dejar un pequeño espacio. Como se puede ver, yo tengo aproximadamente medio dedo de holgura hacia abajo y no he cargado totalmente. Así, de alguna forma, garantizo o me aseguro de que no haya el riesgo de quemar el borde de la pipa. Hay veces
que en el encendido por el efecto del viento o lo que fuera, la flama del fósforo, de la cerilla o del encendedor se nos va y a veces quema un poco. Para eso, a continuación, ya cuando veamos el encendido del tabaco, les voy a dar el tip de qué es lo que podemos hacer para evitar que en lo posible se nos queme cuando encendemos. Bien amigos, esta es la parte entonces de la carga del tabaco. Ahora vamos al encendido. Habíamos dicho que hay diferentes formas de encender la pipa. La más tradicional, la más antigua, es la de los cerillos de cabo de madera. Siempre lo más utilizado antaño era justamente el fósforo o cerillo. No había entonces los mecheros. Luego hubo otro tipo de mechero que era el de piedra, que se me va ahora el nombre, el de piedra que tenía un combustible tipo gasolina para poder prender, y era una flama que se mantenía prendida inclusive cuando soplaba el viento. Pero eso es posterior, digamos que el uso inicial era siempre el cerillo cabo de madera, como es este de aquí. ¿Por qué insisto en que sea cabo de madera? Porque también los hay, que no son los adecuados evidentemente, hay también los que tienen cabo de cera, y que, como había dicho yo, no son los más aconsejables, porque al tener cera, ese cerillo, y quemarse el tabaco, se quema la punta de pólvora esta de que tiene aquí el cerillo. Una vez que empieza a quemarse, se quema la cera y gotea sobre el tabaco y arruina la fumada. Entonces no es el cerillo más recomendable. Entonces el cerillo más recomendable siempre va a ser el de cabo de madera. Este es un poquito grande, hay otros más pequeños, pero son los más utilizados a la hora de prender el tabaco. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de usar este tipo de cerillo o de cabo de madera frente al uso del mechero? Evidentemente es de alguna forma revivir la tradición más antigua, pero también tiene un efecto importante y que yo recomiendo a los pipafumadores más novatos. El uso del cerillo lo que nos permite es tener o empezar a desarrollar el pulso para poder encender el tabaco, si bien el mechero hace exactamente lo mismo, pero como ejercicio nos va a dar muy buen resultado a la hora de desarrollar ese pulso o esa técnica de mover los dedos alrededor del hornillo y no sobre el hornillo, ojo, sino alrededor del hornillo, siempre donde está ubicado el tabaco, para poder prender el tabaco. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta, es el hecho de que en lo posible la flama, ya sea del mechero o del cerillo, no debe estar pegado al tabaco. Debe aproximarse de tal manera que el calor o la misma temperatura del cerillo vaya contaminando de calor al tabaco, y no abrazarlo, no quemarlo, no chamuscarlo de entrada, porque lo que vamos a tener es un carbón del tabaco que está iniciando y nos va a dar mal sabor. Yo recomiendo tratar en lo posible de no pegar demasiado la fuente de calor o de fuego, en este caso, sea el cerillo o el encendedor o el mechero, directamente al tabaco, sino mantenerlo un poco distante, y con la absorción que hacemos, los golpes de calada, lo que vamos a hacer es que vamos a ir desarrollando esa flama que queremos, o esa brasa que queremos dentro del hornillo. ¿Sí? Una cosa que es importante anotar: yo no recomiendo en absoluto el uso de los mecheros de estos de antorcha. Algunas personas con
con sus propias razones y su propia habilidad probablemente, recomiendan que también se puede utilizar. Tal vez con el tiempo, con el oficio y ya sabiendo manejar y teniendo el pulso muy controlado, quizás sea factible poder prender la pipa con un mechero de ese tipo. Sin embargo, a mí me parece sumamente riesgoso, peligroso, primero porque además hace lo que decía hace un momento que no debemos hacer, que es quemar y abrasar el tabaco, por un lado, y por otro lado, corrernos el riesgo de quemar el hornillo de la pipa. Y eso no es agradable, es feo ver el hornillo quemado. Como decía, pues, algún amigo, y yo decía también, es como ver andar a un hombre elegante pero con los zapatos sucios, tener una bonita pipa pero quemada. No es agradable, ¿no? Entonces hay que tratar de evitarlo. La pipa tenemos que cuidarla en lo posible al máximo y evitar que ese contagio del fuego llegue hasta el borde de la cazoleta en lo posible. Luego, bueno, si se nos broncea un poquito, luego le limpiamos y hacemos el trabajo de mantenimiento de la pipa, ¿no? Sin embargo, hay algunas técnicas eh, que nos permiten evitar que se nos queme o que se caliente y por lo tanto se queme el hornillo, ¿no? Se los voy a decir porque realmente a mí me funciona y vale. En principio, sabemos que esta parte de acá es susceptible obviamente al contacto del fuego, pero para evitarlo podemos dar unos pequeños toques a los bordes de la nariz o de la frente o de las cejas, donde tenemos depositada una grasa natural y podemos pasar por el filo del hornillo para proteger en lo posible. Claro que hay momentos en los que uno tiene la piel un poco más limpia, más seca, la cantidad de grasita de la nariz o de la frente puede ser menor, entonces es menos probable que ese método nos pueda dar resultado. Yo personalmente lo que hago, y ustedes me van a perdonar, es quizá mojarme un poquito de dedo con saliva y mojar, previo al encendido, mojar el hornillo o el filo de la cazoleta con un poco de saliva para que esté mojado a la hora de prender la pipa y no genere quemazón, digamos así, en el filo, en el borde de nuestra cazoleta, ¿no? Es una forma de protegerle al hornillo, sobre todo en ambientes poco controlados en donde la flama, por ejemplo, si estamos afuera, la flama del mechero vuela o se dispersa demasiado y no nos permite ser muy precisos a la hora de tocar el tabaco. Entonces, esa forma de controlar que no se nos queme es poniendo un poquito de saliva en el borde de la cazoleta. Bueno, y además es importante también decir que una vez que está cargada la pipa, lo primero que tenemos que hacer es probar el tiro o el aire, el paso de aire de la pipa, porque puede ser que a momentos cuando cargamos la pipa lo hacemos muy presionado y tendemos a encender enseguida sin probar el tiro de la pipa. Así la calada tiene que ser fluida, tiene que pasar el aire natural, tiene que permitirnos el paso de aire para que cuando la fumada se vaya desarrollando no tengamos obstrucciones ni sea pesada la calada, porque eso nos cansa, eso genera humedades en el tabaco y genera que obviamente la fumada no sea placentera. Ahora, por ejemplo, una vez que hemos cargado, está muy bien el tiro, entonces ahí vamos a proceder a prender el tabaco. Entonces, lo que voy a hacer primero, si ustedes me permiten, es utilizar el cerillo. Un tema adicional antes de prender. Mucha gente dice, no, pero ¿cómo usas el cerillo si el cerillo afuera es imposible prender? Es verdad, es verdad. Normalmente, cuando estamos en sitios cubiertos, no digo cerrados, pero por lo menos cubiertos al viento, lo mejor o lo más agradable de usar para el encendido de la pipa es el cerillo. Ahora,
a veces uno por comodidad no anda a cargar una caja de cerillos, sino un mechero que ocupa probablemente el espacio en el bolsillo o en una fundita donde llevamos la pipa y el tabaco y usamos el mechero. No está mal, está bien, es permitido en la medida que sea un encendedor, como digo, pues que no sea de estos de antorcha, que a mí me parece que no es lo más adecuado. Y a ver, también hay los famosos SIPO, los encendedores SIPO, que son tradicionales, pero que son a combustible, a gasolina. A mí, y los he usado, los tuve un tiempo, a mí no me gusta tanto porque es un mechero que, sobre todo al inicio, cuando uno prende el tabaco, como es combustible, es gasolina finalmente el combustible que se utiliza para ese mechero, eh, ofrece, sobre todo los primeros compases de la fumada, ofrece un sabor contaminado como a combustible, como a, sí, a gasolina. Y a mí no me gusta. Luego pasa, evidentemente, pero al principio me da ese sabor y no me gusta, no me gusta. Por eso prefiero el de butano, este normal, y la verdad es que con ese no genera ningún tipo de sabor extraño añadido al tabaco, ¿no? Así que bueno, vamos a prender entonces el cerillo y vamos a encender la pipa. Dejamos que queme un poquito y luego primer cerillo. Obviamente la primera vez probablemente no va a prender todo el tabaco con un solo cerillo, pero se puede ver que ya empieza a tomar brasa el tabaco. Y como ustedes vieron, yo no acerqué prácticamente el cerillo al hornillo, sino solamente el calor del cerillo, no directo, pero por encima, ya dio brasa al tabaco. Bueno, la verdad sea dicha, este cerillo quema muy rápido. Al ser muy largo, es más difícil mantener, digamos, la flama concentrada en un solo punto. Pero creo que se ha visto cuál es la idea del concepto de encender con cerillo. A mí ahora mismo me han salido un poco chuecos de estos cerillos, pero bueno, normalmente necesitamos por lo menos un par de cerillos, sino 3 o 4, para poder acabar de encender bien la pipa. En este caso yo he podido darle brasa a una parte del tabaco dentro de la pipa y tendré que complementar o bien con nuevos cerillos o bien usando el mechero. Ahora por utilidad y por rapidez y más ilustrativo de este video voy a hacer el encendido con el mechero y voy a hacer lo que dije, mojar un poquito para evitar eventualmente quemarle, ¿no? Siempre tratando de no apegar totalmente la flama directo al tabaco.
Y ahí sí, podemos ver incluso cómo se ha encrespado un poquito el tabaco ahí. Lo que hacemos es acomodar ligeramente con el atacador el tabaco en la superficie. El atacador o cualquiera que ustedes tengan. Vamos acomodando el tabaco de manera que la brasa que hemos logrado al principio vaya contagiando a los niveles inferiores del tabaco. Usualmente este primer encendido, si lo hacemos bien, es el que nos va a dar ya los primeros compases de la fumada y el tabaco nos va a empezar a hablar, nos va a empezar a decir de qué está compuesto, cómo es, si es gentil, si es picante, si es fuerte, si es agreste, si es dulce, si es etcétera, ¿sí? Usualmente este primer encendido, o lo que los americanos llaman el charring light, que es el, digamos así, el encendido para dar brasa, esa sería la traducción más o menos, suele durar unos pocos minutos. Normalmente, si seguimos fumando, va a llegar un momento que se nos va a apagar. Eso es absolutamente normal. Ahora, por ejemplo, yo hago exhalación retronasal, que es pasar el tabaco por la retrofaringe hacia los conductos nasales, donde hay una gran cantidad de células sensoriales y nervios que lo que hacen es facilitar el poder captar aromas. Y nos complementa lo que entendemos y empezamos a conocer sobre el tabaco que fumamos. Es muy importante, desde que empezamos a fumar, empezar a calar suave, despacio. Por eso es también que es muy importante hacer una buena carga del tabaco en la cazoleta y que no esté ni muy presionado ni muy suelto. Porque las dos cosas, o muy presionado o muy suelto, lo que hace es que genere humedades probablemente y no nos dé placer en la fumada. Este es quizá uno de los puntos de aprendizaje más complejos que tiene el fumar en la pipa, porque del encendido depende de que nosotros vayamos a hacer una continuidad en esto, porque si nos frustramos de entrada, que no podemos encender el tabaco, que es molesto, de que hoy, que probablemente abandonamos. Lo que sí es importante que entendamos, queridos amigos, sobre todo los que recién empiezan, es que durante la fumada vas a tener no uno, varios reencendidos. Con el tiempo, incluso, vas a ver que probablemente cuando te distraes, como ahora, por ejemplo, que estoy conversando, que estamos hablando, o cuando estás en una reunión conversando con amigos, lo que sucede normalmente es que el tabaco se apaga. No pasa nada. Dejas el tabaco un momentito, que respire, que se enfríe un poquito, y luego vuelves a reencender y no pasa nada. Y finalmente este es el ritmo de una fumada que puede durarte 1 hora, puede durarte 40 minutos. Se entiende además de que cuando tú te sientas a fumar es porque tienes el tiempo, porque estás relajado, porque quieres disfrutarlo. Entonces 1, 2, 3, 4 reencendidos no tienen que afectarte y no pasa nada. Es absolutamente normal que la pipa se te apague. Solamente en los campeonatos de fumada lenta se prueba la destreza del fumador para mantener con un solo cerillo o un par de cerillos máximo el mayor tiempo posible
una fumada. Pero es que es otra dinámica totalmente diferente. Eso no tiene nada que ver, en mi criterio, desde luego, con el fumar una pipa, porque ahí estás más concentrado de que no se te apague, darle la mínima calada, mantener quizá un poquito el tránsito del aire, para mantener prendida la brasa, porque no tienes opción de usar más cerillos o mecheros o lo que fuera, y tienes que tratar de aguantar y durar lo más posible en un concurso de fumada lenta. Pero no es ese el caso nuestro. Ordinariamente vas a tener el tabaco en tu pipa y lo vas a prender y vas a tener necesidad de prenderlo varias veces y no pasa nada. Eso además con el tiempo va a ser parte del disfrute de tu fumada. Ahora voy a usar el mechero nuevamente para volver a encender porque se me ha apagado. Como ves, lo que hago es dar unos pases con el mechero, no directamente con la flama, sino ir como acariciando el tabaco con la flama para darle brasa. Y con lo poco que le he pasado ya se prendió de nuevo. Lo que quiere decir que no necesitamos apegar directa la flama al tabaco para encender el tabaco. Hay que evitar en lo posible hacer eso porque, como decía, pues eso lo que hace es quemar el tabaco. Lo otro es calar lento, amigo. No te atrasas a ninguna parte. Tienes que calar lento porque en calar lento realmente radica el disfrute de este hobby, de este arte, y radica también el poder desentrañar los sabores, matices, aromas que ofrece una labor. Me habrán visto alguna vez que yo lo que hago es tapar con los dos dedos el orificio de la cazoleta. Lo que hago con esto es evitar el paso de aire y simplemente aumentar con la calada ligera, suave, el calor dentro del hornillo para reactivar la brasa. Cuando hay veces que el tabaco está un poquito lento, está un poco perezoso, no está muy bien prendido, tú lo puedes sentir, lo que haces es tapar quizá y reavivas la flama. Y así va evolucionando la fumada, mi querido amigo, o queridos amigos, va evolucionando la fumada entre el atacador y el mechero, y tu tabaco y tu pipa. Son tus compañeros, hay que saberlos ir manejando, hay que saber irlos utilizando en la medida que sea necesario, sin ningún tipo de temor, es que reenciendo mucho el tabaco, me da pereza. O sea, en realidad, como te dije hace un momento, el reencendido es normal, es usual. Otra cosa que hemos de saber utilizar es el limpiapipa, que no solamente sirve para limpiar la pipa, sino también para pasarle por el caño si es que hay presencia de humedades. Eso te ayuda a retirar la humedad del tabaco. Eso va a ser prácticamente todo, mis queridos amigos. Yo voy a seguir disfrutando este capstan azul en la pipa Brooken y realmente espero que lo que hemos visto, espero no dejarme nada en el tintero. Creo que
con esto voy cerrando un episodio o 3 episodios bien interesantes que son conocer el tabaco, conocer la pipa y entender cómo cargar y encender el tabaco. Luego, la curva de aprendizaje debe continuar, cada quien tendrá la suya y si la tuya es muy pronunciada, no te desanimes, sigue intentando, sigue dándole, sigue repasando, ensayando aquellas partes en las que te sientes más débil o inclusive aquellas partes en las que te da incomodidad y aburrimiento y tedio y que se me apagó y otra vez tengo que prender. Como dije hace un momento, si se te apaga no pasa nada. Deja reposar tu pipa unos instantes, luego vuélvela a coger, vuelve a prender y sigue disfrutando. Esto, repito, se trata de disfrutar de un tabaco. No somos quemadores de tabaco. Somos fumadores que disfrutan de distintas labores de tabaco. Si lo tuyo es el aromático, si lo tuyo es la labor inglesa, si lo tuyo son las labores virginias, eso ya te irá dando o te lo irá diciendo el camino y el recorrido que vayas teniendo. Yo comencé con los aromáticos. Muy pronto llegué a conocer las inglesas, me enamoré de las inglesas. Luego me cansé un poco de las labores inglesas y ya desde hace muchos años estoy muy pegado a las labores Virginia, Virginia Perique, Virginia Orientales. A lo mejor después voy de nuevo con los inglesas, etc. Es un camino de descubrimientos, de prueba y error, de emocionante porque hay veces que aparecen nuevos tabacos en el horizonte o aparecen aquellos que disfrutaste en un momento dado y quieres volverlos a probar. Es un mundo maravilloso que además te permite, como decía yo en la primera entrega, te permite conectarte con tus pensamientos, con tus emociones y hacer introspección, que es, creo yo, lo más valioso a la hora de sentarte a fumar tu pipa y también de compartir con amigos, ¿no? Así que se trata de esto, mi querido amigo, de disfrutar y de atesorar y de hacerlo bien y con respeto a estas bellísimas piezas que son las pipas, ya sea la de maíz, ya sea la de brezo, ya sea de meerschaum o lo que fuera, ¿no? Así que eso va a ser todo por ahora, mis queridos amigos, y si te parece interesante esto que has visto, dale un like, suscríbete si te parece, y si crees que me he olvidado de algo, o si crees que algo no lo he hecho bien, coméntame en la caja de comentarios. Yo en lo posible contesto a todo el mundo y procuro ser muy respetuoso con todos y contestar a todos lo más prontamente posible. Hay veces que no me doy el tiempo, pero casi siempre termino contestando a todo el mundo. Así que si tienes alguna pregunta o tienes dudas o crees que dejé algo de lado, dímelo por favor y en una próxima entrega podemos de nuevo hacer un recuento o complemento de las cosas que pude haberme dejado atrás. Por ahora no va a ser más, mis queridos amigos. Les mando un gran abrazo y será hasta la próxima. Chao.